Invitada, Alma Espino lleva años trabajando en el área económica, en el área que observa también el mercado laboral y además en temas de género. Y esta tarde se va a realizar un seminario titulado El futuro del trabajo y su impacto sobre las desigualdades de género, organizado por CIEDUR, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Uruguay, y también por Cotidiano Mujer, esta tarde. Exactamente, pero qué interesante esto de hablar de economía, hablar de género, hablar de desigualdad. ¿Por qué todos estos temas después, bueno, tienen consecuencias reales en el desarrollo de los países? Alma Espino, Bienvenida. economista, Buenos días, investigadora, gracias. docente de la UDELAR, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, a propósito del seminario, pero también a través de un tema de enorme actualidad como es, en primer lugar, el trabajo, que preocupa muchísimo, el futuro del trabajo, del empleo, y además el tema de las mujeres, ¿no? Y sus oportunidades en todo este panorama. ¿Cuál sería, a grandes rasgos, una evaluación de la situación actual? Bueno, lo primero es que el debate acerca del futuro del trabajo o los trabajos del futuro, que son dos temas que se conectan, está entrando en casi todas las agendas políticas de los gobiernos, de las organizaciones sociales, sindicales, porque efectivamente, es decir, no es que el futuro esté en un lugar fijo allá adelante, es decir, transitamos por los cambios en el mercado laboral, pero hoy en día algunos cambios que se producen sobre los procesos de producción y sobre los procesos de trabajo, como esto lo que tiene que ver con los avances de la innovación científico-tecnológica. Entonces estamos hablando de los megadatos, o sea, una cantidad de palabras que no conocíamos y que hoy están en el lenguaje cotidiano. Estamos hablando de la robotización, estamos hablando de procesos continuos de trabajo que a veces ni siquiera requieren más que la supervisión de algunos trabajadores. De manera que todos esos cambios, naturalmente, van a impactar los mercados laborales de una manera que todavía, sobre todo en los países como el nuestro, es decir, más periféricos en términos de innovación y avance científico-tecnológico, no sabemos exactamente cómo se va a concretar. Es inmediato cuando se habla de futuro del trabajo pensarlo en términos de desarrollo tecnológico. Y en ese sentido, estas innovaciones, todos estos cambios a nivel de tecnología, ¿cómo pueden afectar o profundizar la desigualdad de género? Bueno, esa es la gran pregunta y un poco el motivo de este seminario y de profundizar en estos debates. Porque al día de hoy podemos decir que en los últimos 30 años, particularmente en el Uruguay, es evidente que las mujeres hemos mejorado nuestra situación en los mercados laborales, hemos mejorado, es decir, han disminuido las brechas de género en términos de salarios, de ocupación, de participación laboral. No obstante, aún las mujeres presentan una serie de desventajas en términos de los resultados que obtienen en los mercados laborales respecto a los hombres. Sobre esta situación es que esas innovaciones, que esos cambios podrían contribuir o bien a disminuir esas desigualdades o a incrementarlas. Entonces las preguntas son importantes y para eso hay que decir, bueno, hasta ahora esas desigualdades que tenemos entre hombres y mujeres en los mercados laborales, ¿de qué han dependido? Bueno, por ejemplo, de la tensión existente entre el trabajo no remunerado que realizamos las mujeres en los hogares, vinculado al trabajo doméstico y de cuidados, y el trabajo remunerado, que hoy más del 50, casi 55% de las mujeres en el Uruguay estamos participando en el mercado laboral. Esa tensión se modificará, habrá que hacer más políticas públicas, ¿con qué características? Luego, otra de las situaciones, tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito ya del mercado laboral, las mujeres tienden a concentrarse en determinados tipos de carreras educativas que están bastante alejadas de aquellas que son fundamentales, me refiero a las matemáticas, a la ingeniería, para el desarrollo tecnológico y para la aplicación de las tecnologías en el mercado laboral. Como que está segmentado por materias o asignaturas. Exacto. Por ejemplo, en lo que se consideran las asignaturas o las disciplinas, mejor dicho, más ligadas a los procesos de innovación científico-tecnológica, como puede ser las matemáticas, la ingeniería y algunas otras, las mujeres representan menos del 10% de las inscritas en esas carreras. De los egresados de ingeniería, según datos de Natalia da Silva, una colega de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, menos del 25% egresan como ingenieras. Entonces las mujeres desde la educación, y tal vez desde sus aspiraciones y expectativas, presentan diferencias importantes con los varones. Pero hay otra cosa muy importante, y es que cuando ya miramos el mercado laboral,
dónde se concentran las mujeres. Y ahí, bueno, según distintos indicadores, Alemán y Salvador, dos colegas que han estado trabajando para OPP en términos de prospectiva, sobre los mercados laborales, identifican que las mujeres se concentran en los sectores o en las ocupaciones de menor productividad. Es decir, ¿cuáles son aquellas que son de menor productividad? Bueno, las que tienen menos inversión y menos avance científico-tecnológico aplicado. Bien, eso da un panorama bastante complicado, entendiendo que aún las diferencias, por ejemplo, salariales no están resueltas en el mercado uruguayo. Entonces, ¿qué soluciones? Porque más allá de dar un panorama, ¿no?, con cifras, con investigación, ¿qué desafíos concretos deberíamos estar enfrentando hoy para brindar soluciones? Claro, yo creo que los desafíos tienen que ser encarados de manera integral. Quiero decir con esto, se ha avanzado relativamente en términos de las políticas de cuidados, pero creo que esta posibilidad de que hombres y mujeres de manera corresponsable, pero también el Estado y el sector privado, nos hagamos cargo de la reproducción de la sociedad, por decirlo de alguna forma, sí, es una pata. Sabes que La Diaria hoy tiene, en las últimas horas sacó un artículo muy interesante que dice que en definitiva las oportunidades de las mujeres en el trabajo dependen mucho de los servicios que puedan pagar, ¿no? Claro. Como para realmente poder desde apostar a lo profesional como hasta poder llevar adelante un empleo. Claro, porque cuando nosotros hablamos de las mujeres, y está bien, porque tenemos todas las mujeres un conjunto de características comunes, pero lo importante es eso que tú decís, es decir, no todas las mujeres pueden resolver de la misma forma el tema de qué hacen con los niños dependientes menores, con los adultos mayores que tienen condiciones de dependencia. Con la casa. Y ahí, con la casa, con el trabajo, con la limpieza. Y entonces ahí, bueno, la opción que han seguido casi todos los países de América Latina es el familismo, ¿no? Es decir, la familia, esto es privado, se hace cargo. Pero eso ya no da, porque las mujeres ya no dan para resolverlo, porque los hombres, si bien las mujeres entraron mucho a los mercados laborales, los hombres entraron poco a las tareas del trabajo no remunerado en los hogares, entonces sigue habiendo desbalance. Y eso que tú decías es muy importante, porque quien tiene ingresos suficientes para pagar escuelas de tiempo completo, cuidados de algún tipo, servicio doméstico, etcétera, lo resuelve bastante bien. No digo perfecto, pero bastante bien. Nunca será perfecto si no hay corresponsabilidad adentro de la familia. Pero aquellos sectores, y eso lo demuestran las estadísticas, los sectores más pobres, te diría las mujeres del primer tercil de ingreso de los hogares en el Uruguay, tienen muchísima menor tasa de actividad y por lo tanto enfrentan menores oportunidades laborales porque no tienen cómo resolver esos temas de cuidado cuando además viven lejos de los centros de trabajo, en fin. Bueno, hay todo un tema cultural, se vio claramente, por ejemplo, en los pocos padres varones que optaron por el subsidio para poder hacerse cargo con su trabajo igual de medio tiempo en los primeros meses del niño. Y hablando de temas culturales, muchos de estos temas se pueden comenzar a revertir a partir de políticas. Hay de parte del sistema político, de parte de los diferentes partidos, algún tipo de política que esté mirando atentamente este fenómeno de avance tecnológico en función de igualdad de género. A mí me parece que no, que los partidos... no es prioridad. No tienen como... Creo que ni siquiera lo visibilizan porque la verdad han visibilizado bastante poco el tema de las desigualdades. Y ustedes hoy al principio cuando presentaban la nota decían algo muy importante. Es decir, eliminar las desigualdades de género no solo es cosa buena desde el punto de vista de la justicia, ¿no? Que eso ya de por sí es bueno, claro, la justicia entre los seres humanos, sino que tiene impactos sobre el desarrollo económico y social de toda la población. Con esto digo, cuando las mujeres ganan menos, cuando no estamos aprovechando su capacidad educativa acumulada, etcétera, no estamos perjudicando a las mujeres, pero se está perjudicando a la sociedad toda, o porque no aprovecha lo que tiene, o porque no aprovecha las capacidades para un mejor desarrollo. Bueno, y a propósito de eso también, las brechas salariales, que es un tema que preocupa, porque quizás también es más fácil a veces de comprobar, se da en el acceso a los tipos de trabajo, como bien decías, a los tipos de formación, pero también se da en los niveles educativos altos, ¿no? Sí. Que por mismo puesto haya diferencias. ¿Notás que has venido investigando en el tiempo todo este asunto? ¿Hay una mayor conciencia? ¿Hay realmente voluntad de que eso se revierta? ¿Qué se está haciendo concretamente para mejorar? Claro, a veces el hecho de que las mujeres con mayores niveles educativos
tengan mejores ingresos que el resto de las mujeres, invisibiliza un poco que en realidad las diferencias de género más grandes se dan entre las mujeres y los hombres más educados. Y eso tiene que ver con las disciplinas diferentes, los famosos techos de cristal, es decir, hasta dónde llegamos las mujeres dentro de los escalafones. Y eso yo diría que se ve poco, porque en general las políticas sociales implementadas en los últimos años, que han sido muy buenas para una cantidad de cosas, han puesto mucha más atención en los temas de pobreza que en los temas de desigualdad. Y ambos son muy importantes y se retroalimentan. Entonces, en relación a esto sí me gustaría decir que en varias facultades de la Universidad de la República se están siguiendo los llamados proyectos de calidad con equidad, y es mirarse hacia adentro en cada una de las facultades y ver qué desigualdades de género existen. Por otro lado, me parece también interesante que existe una unidad temática de género de la UDELAR, que es una red de las personas que trabajan en temas de género, hombres y mujeres, en toda la UDELAR, que trata también de colocar estos temas, y yo creo que han conseguido avances. Por ejemplo, es decir, en lo que tiene que ver con los plazos para permanecer en el Sistema Nacional de Investigaciones, si cuando te van a evaluar estuviste embarazada y no trabajaste en todo el año, claro, si en los proyectos se sí, que decir una serie de cosas. Y quienes están en la discusión de estos temas, precisamente y desde el área de género, ¿no ven también en las nuevas tecnologías una posibilidad de revertirlo? Porque hablamos en términos de desafío, de problemática, exacto, pero más bien como una oportunidad. Las nuevas tecnologías efectivamente pueden resultar una oportunidad. Incluso dentro de algunas actividades, no sé, como por ejemplo el sistema financiero, efectivamente ha habido un ingreso considerable de mujeres dentro del sistema financiero. Basta que cualquier persona entre a un banco y se da cuenta que aquello que era absolutamente masculino ha cambiado. Como las mujeres tienen mayores niveles educativos, pueden tener la oportunidad de beneficiarse. De hecho, nos beneficiamos a veces adentro de la casa, todos esos aparatos electrodomésticos. Sí, sí. Hay una serie de cosas que nos benefician a las familias, a las mujeres, la posibilidad de tener el celular, que tiene como sus ventajas y sus desventajas. Siempre sé dónde están los niños, pero también estar siempre pendiente. Sí, siempre estás trabajando. Siempre pendiente. Eso es una realidad. ¿No? Entonces tengo la cabeza en dos circuitos y bueno, claro. Pero creo que para que esto efectivamente sea una oportunidad es preciso dar este debate, identificar las debilidades y las fortalezas y pensar a dónde quiere ir el país, no solamente con respecto a las desigualdades de género, ¿no? Porque esto, es decir, afecta el muchos trabajo, otros el empleo, campos. el futuro y Exacto. el presente, en definitiva. Bueno, hay un seminario muy interesante que vas a llevar adelante, va a ser hoy a las 18, de 18 a 20:30, en el Salón de la Facultad de Ciencias Sociales, en el Salón L5. ¿Está dirigido a? Bueno, está dirigido, por supuesto, al sector académico, pero también al movimiento sindical, movimiento de mujeres. Viene Sofía Escacerra, que es una economista argentina que está especializada, es muy interesante, está especializada en la discusión de estos temas que tienen que ver con la economía digital, el comercio electrónico, su impacto en el empleo y su impacto en las desigualdades de género. Muy bien, muchísimas gracias, Alma Alma Espino, economista, investigadora, por habernos acompañado con toda esta información. Este debate que, como bien dice, hay que darlo a propósito del empleo, de las desigualdades y también, bueno, de todas las nuevas tecnologías con las que estamos. Sí, que ya están. El futuro es ya. El futuro del trabajo que es ahora.